Bueno, uno se hace la pregunta si en el tiempo antiguo existieron gigantes. Algunas personas dicen, bueno, sería que en el tiempo antiguo existieron gigantes que hicieron grandes construcciones y que movieron grandes rocas que hoy en día sería muy difícil de mover. ¿Por qué algunas pirámides antiguas de Egipto y de América se parecen unas a otras? Entonces se dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tuvieron hijos. Tuvieron a Caín, que fue el hijo mayor, tuvieron a Set, tuvieron a Abel y tuvieron otras hijas y tuvieron otros hijos. O sea que entre Caín y Abel habían mujeres, pero no sabemos ni los nombres ni cuántas habían. Entre Abel y Set habían mujeres, pero no sabemos cuántas ni cómo era ni cuáles eran sus nombres. También encontramos que Dios siempre les hablaba a ellos, se revelaba a ellos y ellos lo podían ver. Pero cuando ellos pecaron contra Dios, dejaron de verlo. Solamente escuchaban su voz, pero ya no lo veían. Se dice que Caín, un día, Caín y Abel y Adán le ofrecían a Dios daban un sacrificio, una ofrenda. Pero el que empezó dando ofrendas fue Caín. Caín ofreció del fruto de la tierra ofrendas al Señor, dice la Biblia. Pero él no escogía lo mejor para Dios, sino le echaba frutas buenas, frutas pichas, frutas malas, buenas, y no escogía lo mejor para Dios. En cambio, dice que Abel escogía de los animales que él criaba, escogía los mejores para Dios, los más hermosos, los más gordos, los más bonitos. Entonces, Caín se enojó porque Dios bendijo más a Abel por su ofrenda, por lo que escogía lo mejor, que lo bendijo a él. Entonces un día Caín mató a Abel. Bueno, Caín tuvo que irse del lado de sus padres y de sus hermanos por el asesinato que había cometido. Tomó a una de sus hermanas como esposa y se fue a vivir al oriente del río Éufrates y del río Hiddekel. Y estuvo allí viviendo con su esposa y sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero Caín no enseñó a sus hijos a obedecer a Dios, ni les enseñó los mandamientos de Dios, sino que los dejaba que hicieran lo que quisieran. Por eso los descendientes de Caín se volvieron malvados y perversos y cada día multiplicaban más y más la maldad. Entonces, Caín nunca se preocupó porque sus hijos conocieran las leyes de Dios, ni la voluntad de Dios, y mucho menos que la obedecieran o la hicieran. Luego, Dios, cuando Caín tuvo que huir, Dios les dijo a los hijos de Caín de que ellos no se podían casar con los otros hijos de Adán y Eva, ni con los hijos de Set. Los hijos de Set y los otros hijos de Adán y Eva se llamaron los hijos de Dios, o también se llamaron setitas. Los setitas o hijos de Dios no se podían casar con los cainitas o hijos de los hombres. Dios les prohibió. Pero con el tiempo, como se pobló tanto la tierra en 2000 años, entonces ellos empezaron a casarse los unos con los otros, cainitas con setitas, y se revolvieron y toda la tierra se corrompió, toda la gente se volvió malvada y Dios tuvo que destruir la tierra con el diluvio. Pero antes de que Dios destruyera la gente con el diluvio, el matrimonio entre los hijos de Dios y los hijos de Caín, los cainitas, los hijos del pecado, entonces produjo unos hombres y mujeres gigantescos, unos gigantes. Y estos gigantes
fueron los que construyeron las pirámides en todo el mundo. Por eso hoy en día encontramos pirámides en todo el mundo y es muy probable que las pirámides de Egipto no fueron construidas por los faraones, sino fueron construidas por gigantes antidiluvianos. Entonces, los gigantes antidiluvianos se conocían como los sumerios, y hay sumerios antidiluvianos y hay sumerios postdiluvianos. Por eso en Bolivia se encontraron restos de una vasija con escritura cuneiforme que era prediluviana.